Hola, sean bienvenidos a la red de Eclipse. Soy Roberto Hernán. Y hoy hablaremos sobre una filosofía que ha tenido desarrollo sobre algunos temas que han sido construidos entre los principios de la cultura mágica y el reinado de los antiguos señores de la luz. Comencemos. Entre algunos reinos ha existido una filosofía que ha tenido como principio la realización de antiguas doctrinas que han tenido como propósito la construcción de antiguos mundos que han existido bajo la unidad entre los antiguos señores de la creación o los altos. Los magos han estudiado por muchos la existencia de antiguas filosofías que han sido principalmente para el desarrollo de antiguas sociedades secretas que estado bajo las superficies de los antiguos pueblos. Sin embargo, muchos gremios han examinado la existencia de una antigua civilización que ha tenido entre otros propósitos un desarrollo sobre antiguas tecnologías que han existido durante más de 2000 años. Cuando estas formaciones se crearon, los magos que habían existido bajo ese mundo habían creado entre otros conceptos una especie de energía fusionada con la magia de los antiguos altos o con el mismo poder del dios de la luz. El estudio sobre estos principios filosóficos ha dado forma a un nuevo parámetro para la creación de una sociedad que ha tenido existencia entre algunos fundamentos para el desarrollo de antiguas prácticas de ocultismo que han tenido más de 3000 años entre la sociedad de los magos. La existencia de dado forma a una nueva filosofía que ha tenido como principio la revelación sobre algunos que han existido entre estas dimensiones o planos de existencia. Los estudios de los gremios concuerdan que entre estas dimensiones ha existido una comunidad de antiguos magos que han tenido el carácter de enseñar a muchos magos de la sociedad a crear un nuevo firmamento para antiguas o nuevas tradiciones que han tenido principios para la práctica de nuevos mundos creados por los altos. Entre la realidad, la magia de los altos ha tenido como propósito el desarrollo de antiguas fundamentaciones para la creación de nuevas filosofías que han existido entre otros parámetros para la existencia de los gremios en la sociedad. La filosofía de los gremios ha tenido como principio una de esas creencias que ha tenido como balance la creación de antiguos principios elementales y prácticas ocultistas de antiguos principios convergentes. La sociedad de los 9 dragones han tenido entre otros propósitos la creación de antiguos linajes para la realización de antiguos principios que han sido transformados por antiguas prácticas de lo espiritual. Entre estas prácticas existió alguna vez un gremio sobre antiguos elementos de la iniciación y el culto para algunos principios. Entre la filosofía, los magos describen que entre esta filosofía había existido un principio sobre algunos elementos. Entre la existencia de antiguas sido parte de un principio entre la religión de los altos y los gremios que han existido dentro de la sociedad. Sin embargo, estos magos que dieron existencia entre estas sociedades fueron construyendo una antigua realidad que mantenía algunos elementos para la fundación de antiguos principios que han dado forma a un nuevo conocimiento. Este conocimiento dio forma a una antigua creencia de que los altos habían creado un mundo que podía mantener a dos razas diferentes, las Pandoras y los magos en general, sin olvidar de los seres que habitan dentro de los planos inferiores o planos bajo de existencia. Los magos habían parte de un principio sobre la existencia de antiguos seres de la dimensión espiritual y las Pandoras habían parte de esa misma realidad junto con los que han tenido existencia entre algunos planos inferiores. Entre estas realidades existe un vínculo sobre algunos mundos que han estado bajo el desarrollo de antiguos firmamentos para la construcción. Los magos que durante más de 1 millón habían existido durante esta realidad habían tenido la idea de crear un vínculo o un lazo para algunos mundos que habían tenido existencia entre estas dimensiones. Los altos que durante más años habían existido crearon entre estos parámetros una realidad para la existencia de antiguas culturas que han estado bajo la misma dimensión y el mismo mundo. Según mi punto de vista, esta filosofía había sido creada antes de que los oscuros hubieran llegado a estas dimensiones y que, según parece, fueron dado forma a un principio sobre los elementos que han existido entre estos mundos. La construcción de estos dio forma a una cultura que había tenido entre otros principios la creación de antiguos firmamentos entre la realidad de los altos y la dimensión de los antiguos magos. Entre la realidad, aunque según parece estas dimensiones había tenido una existencia sobre algunas formas avanzadas entre este mundo, los magos que durante un año han tenido entre otros propósitos construir esta cultura habían tenido también un principio espiritual sobre la existencia de algunas creencias o doctrinas en general, pero esta filosofía fue creada antiguamente entre los gremios más grandes. Esta dimensión, al parecer, estas dos razas, las Pandoras y los magos, habían tenido entre otros propósitos la creación de una nueva práctica para la iniciación entre sociedades. Esto confirma que desde hace más de 1 millón de años los magos habían creado una especie de realidad para los antiguos mundos que habían sido devastados por las antiguas guerras que habían sido creados por los dioses. Credo formó parte de una antigua sociedad o civilización que existió durante 1 millón de años entre esta realidad. Muchas gracias por escuchar la red de Eclipse. Los vemos y recuerden, el destino es un lazo entre aquello que ha existido principal. Los dejo con Don't Let Me Down. Nos vemos, chao.